Listo, vale, perfecto, ya está grabando. Entonces, pues nada, simplemente lo que voy a hacer es devolverme un momentico rápidamente para hacer un refresh de las últimas por lo menos tres diapositivas. Pues prácticamente lo que hicimos fue construir, si lo recuerdan bien, las ecuaciones de Friedman, ¿no? Y a partir de todas las características, lo que hicimos fue, pues de alguna forma, empezar a crear lo que serían algunos modelos cosmológicos, teniendo en cuenta las ecuaciones de Friedman. Entonces dábamos algunas características para la constante K, ¿cierto? Que era el tipo de curvatura. Y pues nos salieron de alguna forma, y dadas las densidades también de masa, de radiación y de energía oscura, pues nos salían estos factores de por acá, ¿cierto? También hablamos del modelo estático de Einstein para una presión, para un caso de polvo, digámoslo específicamente, y para un caso donde el factor de escala era una constante, ¿cierto? Y también por aquí el modelo de Sitter, que teníamos una curvatura cero, plana, sin materia y sin radiación, o sea, un universo completamente de energía oscura. Por aquí teníamos el modelo de solo radiación, un modelo solamente radiación, con K igual a cero de igual forma, y el modelo de Einstein de Sitter que tomaba simplemente un universo con materia, ¿no? Y en resumen, lo que yo les había comentado, era que prácticamente en el modelo de evolución del universo, en el tiempo cosmológico, se tiene pues que en principio en los primeros 50.000 años se tenía un universo de solo radiación, en los siguientes 1,8 billones de años, un modelo de Einstein de Sitter, donde teníamos materia, y en el último pedazo, aquí, ¿cierto? O sea, hasta la actualidad, desde los 9,8 hasta la actualidad, pues tenemos un modelo de Sitter solamente, un modelo solamente de materia oscura, ¿no? Bueno, y eso es, y pues por aquí les comenté que había un problema específicamente, justamente al inicio del universo, cuando ocurrió esta inflación, esta expansión retardada, se conoce el término específico, donde ahí ya tenemos que tener en cuenta digamos, las asunciones, los términos cuánticos, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de una cosmología cuántica, digamos, de alguna forma en general. Listo, bueno, y aquí vamos terminando. Entonces, pues, el objetivo del día de hoy sería entonces terminar con algunos detalles extra, comentarles algunas generalidades y finalmente, pues, entonces ir abarcando lo que sería, pues sí, ya prácticamente lo último que me queda por comentarles, ¿listo? Y esto va incluido con el día de mañana, o sea, entre hoy y el día de mañana, pues terminaríamos esto, ¿vale? Listo, vale. Y pues igual me queda bien porque no nos queda mucho tema realmente por ya terminar el Friedman, entonces pues me queda bien. Entonces para arrancar hoy, y vamos a hablar un poquito acerca entonces de las densidades de las ecuaciones de Friedman. Específicamente voy a referirme a, uy, ahora, ¿qué pasó? A ver, voy a cambiar un poquito esto, mejor listo. Específicamente de la ecuación de Friedman, donde tenemos, de la primera ecuación de Friedman, donde tenemos el siguiente término, entonces 8 pi g rho sobre 3 y por acá teníamos el factor menos k, el tipo de curvatura, c al cuadrado sobre a al cuadrado, ¿vale? Específicamente es la primera ecuación de Friedman y tengan en cuenta que aquí lo que estoy diciendo es que para este término de acá, para la primera ecuación de Friedman, recuerden que si no coloco el término de energía oscura, o sea la constante cosmológica, si no tengo eso expresado, entonces nosotros sabemos que la densidad, ¿cierto? La densidad de energía total, que está aquí inmersa, está representada como la sumatoria de la densidad de masa, la densidad de radiación y la densidad de energía oscura, ¿cierto? Si no la coloco, si la coloco, pues entonces quitamos este. Aquí en este caso estamos diciendo entonces de alguna forma una densidad de energía total, total, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tomamos K igual a cero, que si se dieron cuenta, pues con la clase anterior, con K igual a cero se tienen prácticamente todos los modelos cosmológicos que construimos y de hecho las evidencias observacionales apuntan a que el universo, por lo menos por su gran escala, pues apunta a que los modelos se comportan muy bien, de hecho se comportan bastante bien con K igual a cero, un universo completamente plano. Pero yo les comentaba la clase pasada, pues que eso prácticamente se podía pensar por justamente la gran escala del universo, pues y este gran tamaño nos hace ver de alguna forma que un universo pues homogéneo e isótropo, y pues de alguna forma lo vemos plano, ¿no? Pero claro, si vamos a esas grandísimas escalas, podemos tal vez asumir que podría comportarse como una esfera o hiperbólicamente, o en fin, eso ya es otro cuento. Pero pues, digamos que los modelos, vuelvo y repito, apuntan a que esta K igual a cero es bastante buena, es efectiva. Por tanto, si tomamos este valor, tomamos esta condición con K igual a cero, pues las ecuaciones de Friedman se nos convierten, entonces en A punto sobre A al cuadrado, ¿cierto? Y pues quedaría simplemente 8 pi g rho sobre 3. Y K igual a cero, pues elimina todo ese factor. ¿Vale? Y entonces aquí algo importante, retomando a lo que les había dicho anteriormente,
retomando algo les había mencionado algo anteriormente pues de que casi comenzamos el curso, pues es que justamente la constante de Hubble, el parámetro de Hubble, era este factor que está casi todos estamos de acuerdo, ¿cierto? El A punto sobre A, este factor de aquí, si ustedes lo recuerdan bien, es lo que hemos definido justamente como el parámetro de Hubble, ¿cierto? La constante de Hubble. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces, en vez de colocar esto, voy a colocar directamente la constante de Hubble, y porque si se dan cuenta aquí lo que está en paréntesis es justamente eso. O sea que yo puedo decir aquí que tengo la constante de Hubble, bueno, el parámetro de Hubble más bien, al cuadrado, y esto igual a 8 pi g rho sobre 3. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que entonces si asumimos todas esas condiciones al final, se llega a una característica bien peculiar, de hecho que tiene un nombre propio, le voy a colocar rho sub c, y que simplemente va a ser entonces despejar esta misma rho que tenemos por acá, con bajo esta condición, voy a llamarla rho sub c, entonces lo que vamos a tener es 3 veces el parámetro de Hubble al cuadrado sobre 8 pi g. Y esto de aquí se le conoce como densidad, como la densidad crítica. ¿De qué? Pues de un universo compuesto en este caso de materia, radiación, de energía oscura. ¿Vale? Este valor aproximadamente ha sido calculado. Si quieren ver ahí la referencia del libro de Space, Time and Cosmology, de los que tienen ahí en Drive, ahí se los apuntan, pero aquí lo tengo apuntado, por si lo quieren rectificar. Esta densidad crítica aproximadamente es de 9 por 10 a la menos 27 kilogramos sobre metro cúbico. Aproximadamente esta densidad crítica. O sea, ¿qué es? O sea, pues, ¿cómo se calcula? Pues teniendo aquí, tenemos una constante, tenemos pues aquí este parámetro de Hubble la reemplazaríamos por el dato observacional tomado, ¿no? Que conocemos como la constante de Hubble. Eh, ¿Y qué? Y aquí dividido 8 pi g, ¿cierto? 8 pi g. Entonces todo esto al fin y al cabo termina siendo constantes, y pues lo que me va a devolver es una densidad crítica, ¿vale? Esta densidad crítica pues viene dado por esa forma. Y de esta forma entonces se pueden tener dos casos. Entonces, dos casos, ¿cómo así que dos casos? Bueno, dos casos, teniendo en cuenta esta densidad crítica, donde entonces, por ejemplo, vamos a definir que tengamos en cuenta entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nuestra densidad medida, o sea, nuestra densidad total medida, esta que está justo aquí, esta densidad total, por ejemplo, es menor a la densidad crítica, ¿cierto? Entonces, lo que estaríamos aquí diciendo es, vale, si ρ es menor a ρ de c, entonces d h de t al cuadrado igual a 8 pi g rho sobre 3, uy, ¿qué pasó? Sobre 3 menos k c al cuadrado. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Pues vale, como este parámetro de Hubble es una constante de alguna forma que alude a términos positivos experimentalmente, ¿no? Y pues de alguna forma pues es lógico pensar eso. Pues entonces lo que pasaría es que si nos damos cuenta un momento al lado derecho de la ecuación, ¿qué sería lo que pasaría ahí? ¿O qué problema podríamos tener ahí? A ver, ¿cómo lo podría yo decir esto? Si ρ es menor a ρ de c, entonces de alguna forma este parámetro de acá pues deberá tender a ser bastante pequeño. ¿Listo? Bastante pequeño. ¿Y qué pasa? Que cuando yo tengo un valor bastante pequeño y le resto este término por a cualquier k, exceptuando uno que les voy a decir, pues entonces tendríamos problemas. ¿Vale? Y solamente ocurre en el caso específicamente para que toda esta parte derecha de la ecuación sea de carácter positivo, si ρ es pequeña, pues entonces lo que debería pasar entonces es que k debería tomar el valor pues de menos 1. Obviamente estoy tomando el K igual a cero, pues que me daría aquí un valor ya específico, y pues y volveríamos otra vez aquí arriba a la densidad crítica. Pero estamos teniendo en cuenta en la ecuación de Friedman tanto la densidad crítica como la densidad total en general para la misma ecuación de Friedman, ¿vale? Por eso digo, esta densidad crítica que calculamos acá fue con la condición K igual a cero. Si quitamos entonces y volvemos a las ecuaciones de Friedman y estamos hablando de una densidad ρ que va a ser menor a la densidad crítica, pues entonces aquí estaríamos hablando justamente de ese término, ¿no? Es el que estamos teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar con ese término? Esa es la pregunta, ¿vale? Entonces, si ρ es bastante pequeña, bastante menor a la densidad crítica, pues entonces para que ese valor tenga sentido pues positivo, ¿cierto? Tenga un carácter positivo, pues tengo que definir entonces k igual a menos 1.
¿vale? O sea, para un parámetro de Hubble positivo siempre, eso sería como la palabra clave. Entonces, para un parámetro de Hubble positivo siempre, ¿listo? ¿Y dónde querría decir que el universo se expandiría para siempre? ¿Sí? Listo, y el caso número 2, pues el caso número 2 sería si ρ es mayor a la densidad crítica. ¿Qué pasa si ρ es mayor a la densidad crítica? Pues entonces aquí no vamos a tener problemas en la ecuación de Friedman, entonces de decir que si este valor es bastante grande, pues podemos aquí tomar justamente eh, el k igual a 1, ¿cierto? No tendríamos problema. Aquí podríamos inclusive utilizar el k menos 1, el k0 o el k1. Bueno, el k0 no porque no es la densidad crítica, el k1 o el k menos 1. Pero aquí no tengo problema con tomar de alguna forma un universo, pues de alguna forma... Eh, a ver, k, c, ay, ¿qué pasó? C al cuadrado sobre, me toca mover esto, A al cuadrado, ¿cierto? Y entonces aquí donde les comento que justamente tenemos que K puede ser 1. Entonces aquí podríamos tener un universo curvado positivamente. Este universo estará curvado positivamente. ¿Listo? Pero además también el factor, o sea, a ver, esta partecita de aquí, la señalo. Este factor que está acá, el A al cuadrado, en algún punto hará que el término de la curvatura, este término de la curvatura, tenga el mismo valor que este de acá. O sea, ¿a qué me refiero? Este valor de aquí, que sería una constante, ¿cierto? Si definimos un ρ que sea mayor a la densidad crítica, pues esto me va a dar un valor definido, listo. Pero como si lo recuerdan, toda esta ecuación depende del factor de escala. Si el factor de escala va incrementando, o sea, en otras palabras, si el universo se va expandiendo, el radio, entre comillas, de expansión del universo se va expandiendo, en algún punto, este término de aquí, vuelvo y repito, por este factor, pues va a alcanzar a este término, ¿cierto? Y se terminarían cancelando. ¿Listo? Y luego entonces lo que pasaría es que entonces el otro término pues terminaría pues imperando. Y o sea, si terminan cancelándose, terminando los dos términos igual, pues entonces este h, el parámetro de Hubble al cuadrado, pues terminaría siendo cero. ¿Listo? Y entonces el universo se empezaría a contraer, que es lo que es más dicho, es lo que voy a colocar a continuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros queremos entonces pintar justamente ese esquema temporal. Y aquí el esquema del factor de escala, o sea, el del tiempo cosmológico y el factor de escala. Entonces, justamente vamos a tener tres casos, ¿sí? Dado pues esas condiciones que es las que acabamos de hablar. Tendríamos que, entonces tendríamos un universo que se expandiría infinitamente, o sea, indefinidamente, que va a tener esta forma. Bueno, más bien así. ¿Listo? Y este caso, ¿cómo así que se expande infinitamente? Este sería el caso justamente k igual a menos 1, de lo que acabamos de hablar, de k igual a menos 1, lo que les dije aquí. El universo se expande aquí para ese parámetro infinitamente. Pero para el de abajo, de hecho no, va a llegar a un punto donde se va a expandir, ¿cierto? Vuelvo y repito, por este mismo factor se va a expandir. Y luego cuando llegue al punto donde terminen siendo iguales se cancelan y luego va a empezar a imperar el otro término y entonces se va a contraer el factor. Para ese caso, entonces lo que tendríamos para el universo de curvatura positiva, o sea, una esfera, entonces tendríamos algo como este estilo. Ahí está, perfecto. Y el otro sería pues el caso de k igual a cero plana, ¿no? Sería justamente donde encontramos la densidad crítica, que sería algo como así. De hecho, que llega a una asíntota específicamente. Entonces, esta línea blanca justamente sería el valor para k igual a cero. Esta línea azul sería el valor para k igual a uno. Y esta de acá arriba sería k igual a menos uno. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión justamente de todo eso? Pues que para un universo curvado hiperbólicamente, y dada la densidad crítica que acabamos de definir, si está curvado hiperbólicamente, el universo se expandirá o se expande indefinidamente. O sea, se expandirá por siempre. Bueno, por siempre es que no sé qué pase ya las teorías pues a posteriori, ¿no?
¿Qué pasa con el k igual a menos, con el k igual a 1? Pues aquí el universo lo que va a hacer es de igual forma tomar esa forma de expansión, pues se va a expandir y al final se va a terminar contrayendo. O sea, ese es el modelo de choque más por ahí pues hemos escuchado, ¿no? Que partimos entonces del Big Bang y vamos a terminar pues en un Big Crunch, ¿no? Este de acá. Y para acá igual a cero, pues tendríamos simplemente un plano. O sea, prácticamente sería ese valor crítico o esa densidad crítica, ¿no? Ahora, ¿en dónde nos encontramos nosotros justamente según pues los parámetros que, o bueno, según las observaciones que tenemos hasta el momento? Pues nosotros supuestamente estaríamos más o menos, digámoslo que por aquí. Estaríamos más o menos por ahí, aquí, justamente en este punto. ¿Por qué? Porque estamos de hecho en un punto crítico donde el universo se está expandiendo, ¿cierto? Pero ustedes saben que, dados los datos y todo lo que aún desconocemos de la energía oscura y todo lo que nos falta por descubrir, eh, las galaxias se siguen alejando unas de otras, ¿no? No tenemos un punto de referencia en donde nosotros digamos, vale, el universo se está empezando a frenar, entre comillas, se está empezando a frenar, va a dejar de expandir y se va a empezar a contraer. No, todavía estamos en ese instante del universo donde prácticamente todo se está separando con todo, ¿no? Ese principio cosmológico y activo, que es de lo que hablábamos justamente cuando comenzamos el curso. Entonces nos encontramos justamente en un punto aquí. ¿Qué pasará? Pues tal vez pasarán miles de años y nos daremos cuenta, tal vez en algún punto más adelante, y no sé cómo avance la ciencia y cómo llegaremos allá, pues de que una vez lleguemos a ese punto, entre comillas, de desaceleración, pues de alguna forma lo que hará el universo será tomar dos caminos, y pues ahí sabremos cuál es realmente el destino final del universo. O contraer y caer en un Big Crunch, o terminar pues de alguna forma expandiéndose. Ahora, si ustedes meten, obviamente, que ahí las otras teorías, digamos, de agujeros negros, bueno, el gran enfriamiento, que de hecho es con la expansión esta infinita. Bueno, en fin, hay muchos modelos ya, digamos, que vienen por allí ya vinculados con el fin del universo, pero enfocándonos exactamente en la expansión y en la contracción del universo, estos serían los dos posibles finales. O se expande infinitamente, o se expande y se contrae, ¿vale? No sé qué pase, pues porque observacionalmente pues, todavía no se tiene nada, ¿no? O sea, seguimos en ese estudio. Entonces, pues ahí, hasta ahí se tendría como ese esquema. Listo, vale, perfecto. Ahora, Nicolás, sí, que finalmente cuando si k igual cero, la teoría predice que se expande indefinidamente, pero con una cota. ¿Esa es la idea de ese gráfico? sí, prácticamente eso es lo que dice. Sí, correcto, Fabián. O sea, que el Y universo lo se va otro a que, expandir para llegar a un punto donde se va a mantener estable, pues, digámoslo así, ¿no? y lo otro que he tenido ganas de preguntarte hace varias clases, eh, ¿qué pasa si, o sea, si se pueden definir curvaturas, constante curvatura, las K distintas entre, o sea, con otros parámetros? Y yo, no sé, me imagino que si que con otro parámetro será otra geometría, Ujú. o es solamente esos tres resultados y ya está. Esto. Sí, buena pregunta, Fabián. Si tú quisieras definir entonces una K diferente desde el inicio del curso, no podrías, o sea, si tú quieres inventarte, por ejemplo, K igual a 2 o K igual a 3 o K igual a 5, no se podría. No se podría por la sencilla razón de que nosotros desde el inicio del curso lo que hicimos fue definir, ¿te acuerdas que fue la geometría específicamente dada por esa métrica, por ese intervalo ¿de qué? De Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker. Y si tú te recuerdas, espérate, me hago el plan, ¿qué más puedo? No me acuerdo si estaba acá. Sí, sí, aquí estaba, mira. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros habíamos definido un universo que se expandía a un factor de escala y construimos a partir de esa métrica, ¿cierto? A partir de esa métrica, estos tres posibles casos que fue cuando tú me preguntaste que representaba un seno de R y seno hiperbólico de R. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que solamente podían existir estos tres casos. Y como solamente existían estos tres casos, porque lo definimos así, bueno, yo no, ellos lo definieron así, pues justamente de allí hacer este análisis es que aparecía el caso donde podíamos tomar, en general, ese K podía tomar el valor de 1, 0 y menos 1. ¿Para devolverme qué? Para devolverme la geometría del seno al cuadrado de R, R cuadrado y seno hiperbólico al cuadrado de R.
Pero si tú quisieras, por ejemplo, cambiar ese esquema, por ejemplo, inventarte una nueva geometría, o sea, ¿qué? Un nuevo elemento de línea, esto que está aquí, esto tú te lo inventas. Claro, tú podrías modelar este esquema pues para un universo, en este caso, pues de igual forma como Freeman le mete Robertson Walker, pero tendrías que tener en cuenta cuáles serían esas condiciones. Y que no estaría descabellado si tú si a ti te gustaría hacer algo como esto, pues porque de hecho fue Tolman y Bondi el que cogieron, o sea, cambiaron todo este esquema, toda la métrica de Freeman, Lemaitre, Robertson y Walker, y lo que hicieron fue añadir unos parámetros extra que también iban a variar. Los parámetros extra que iban a variar hacían que el universo ya dejara de ser homogéneo y isótropo, sino que ahora iba a ser inhomogéneo, ¿listo? Ah, bueno, creo que la isotropía se la conserva, pero la homogeneidad no. Entonces, claro, tú puedes jugar con esos términos, inclusive que no fuera completamente esférica, sino que fuera amorfa o rara, y todo eso va incorporado, toda esa información va incorporada justamente allí, aquí, justo aquí, ¿vale? Y que entonces, claro, ahí sí nosotros definimos del principio este sigma al cuadrado, que puede tener esos tres casos, y desarrollándolo, pues llegamos a que esa K podía tener solamente esos tres valores para que me volviera eso, eran estos de acá. Pero no puedo pasarme de ahí, pues porque son las condiciones que me da justamente la misma geometría. ¿Me va a entender? Si me invento otro número, pues te hará algo, pero no tendrá sentido con lo que nosotros construimos desde el principio matemáticamente. ¿Listo, Fabián? Sí, sí, súper gracias. Gracias. Listo. Entonces, a ver, avanzo. Listo, vale, perfecto, listo. Ya con esto entonces en mente, entonces pues imagínense que algunos astrofísicos, cosmólogos y cosmólogos lo que hacen específicamente es utilizar un parámetro, bueno, unos parámetros realmente, los llaman ellos parámetros de densidad. O sea, que a veces lo que hacen esta gente es no utilizar directamente una densidad. O sea, me refiero esta gente no suele utilizar a veces para hacer los cálculos y las observaciones, no suelen utilizar estas densidades como tal, así súper explícitamente, ¿sí? Sino lo que hacen es calcular unos parámetros de densidad, pero es algo muy sencillo. Ya como acabamos de definir esta densidad crítica, esta que está aquí, justamente esta, ¿no? Esta que está acá. Pues lo que ellos simplemente se inventaron o lo que dijeron, pues para tener de alguna forma un parámetro, ¿sí? A tener en cuenta, pues simplemente lo que dijeron es, vale, voy a llamarle a este parámetro, por ejemplo, omega sub m de materia, que va a variar con respecto al tiempo y que va a ser igual a qué? Pues que va a ser igual simplemente a la densidad de materia, a la función de densidad de materia, que depende del tiempo, sobre la densidad crítica. Y listo. Y así mismo con los otros. Entonces, omega sub r, que sería, omega sub r, que depende del tiempo, igual a rho sub r, que depende del tiempo, sobre rho sub c. Y ese sería el parámetro de densidad de radiación. Y por último tendríamos omega sub lambda, que depende del tiempo. Bueno, en principio no, ¿qué? De hecho, es que aquí debería yo colocar tiempo, tiempo y tiempo, y aquí tendría el de arriba simplemente como una constante, porque ven que lo habíamos dicho, y el de abajo sería un parámetro que sí depende del tiempo. ¿Cómo así, Nicolás, que depende del tiempo? Bueno, depende del tiempo porque es que recuerden que la densidad crítica, fíjense, aquí digamos que se puede calcular observacionalmente con la constante de Hubble, pero no es que siempre sea la constante de Hubble, por eso yo mencioné aquí que este era un parámetro de Hubble, no era la constante de Hubble, ¿vale? La diferencia es que el parámetro de Hubble, uno tiene h de t y la constante de Hubble pues es la constante, h sub 0, como a veces lo llaman. Recuerden que aquí el parámetro de Hubble depende del tiempo, entonces a medida que pasa el tiempo cosmológico, ¿cómo va a variar? ¿Y cómo podemos saber eso? Pues de las mismas ecuaciones de Friedman. Vale, entonces bajo este esquema, entonces, estos son los parámetros de densidad. Simplemente coger la densidad, en este caso de masa, sobre densidad crítica, densidad de radiación sobre densidad crítica y densidad de energía oscura sobre densidad crítica. A eso se le llama parámetros de densidad. Es que lo que tiene finalmente uno, pues uno tiene, así como tenía la densidad total, de energía total, pues aquí vamos a tener un parámetro de densidad total, que sería entonces omega sub m dt más omega sub r dt más omega sub lambda
de T. ¿Listo? Que es lo que les digo que a veces se suele utilizar. ¿Vale? Usualmente, inclusive, estas algunas veces son más fáciles de encontrar, que las mismas RO explícitamente. Eh, sí, eso es. A ver, ahora es lo que yo iba a decir que era. Vale, aquí estoy revisando, discúlpenme que estoy revisando aquí los apuntes. Vale, entonces, de la primera ecuación de Friedman, entonces ya teniendo en cuenta esa definición de densidad de energía total, de este parámetro de densidad de energía total, ahora lo que podemos hacer es reexpresar las ecuaciones y ustedes van a ver, bueno, si les da curiosidad de este tema, van a ver que si van a realizar algún estudio investigativo a profundidad en esto, digamos que suelen utilizar más los omegas. Entonces, cuando ustedes encuentren un omega por allá en cosmología, pues ya saben a qué se va a referir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las ecuaciones de Friedman, entonces, de la primera ecuación de Friedman, si nos enfocamos un momentico en ella, pues tenemos ρ sobre 3, no, si quieren ρ de t, esta sería la densidad de energía total, ¿no? Menos k t al cuadrado sobre a al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Vale, entonces ya sé que esto de aquí es el parámetro de Hubble, ¿no? Y todo el resto es lo mismo. Entonces, lo que puedo hacer aquí es, bueno, pues sí, lo voy a hacer de una vez. Entonces, lo que puedo hacer aquí es, para dejar simplemente en esta primera ecuación de Friedman, la densidad de energía total sola, absolutamente sola. Pues lo que vamos a hacer simplemente pues, va a ser a multiplicar por 3 y dividir por 8 pi g, ¿sí o no? O sea, lo que va a hacer es multiplicar toda la ecuación por 3 y dividir sobre 8 pi g, o sea que me quedaría 3, 8 pi g, ¿cierto? Y de aquí se me iría, este 3 se va con el 3, este 8 pi g se me va con el 8 pi g de abajo y me quedaría simplemente rho de t, que es lo que quiero. Y aquí pues igual, ¿no? Entonces aquí me quedaría 3kc al cuadrado. Y aquí 8 pi g al cuadrado. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pero como esto de aquí ya lo habíamos acabado de definir, ¿dónde lo definimos? Aquí, justo aquí. ¿Cómo se le llama? Densidad crítica, 3, el parámetro de Joule al cuadrado, 8 pi g, fíjense 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Pues que esta ecuación me va a quedar entonces como la densidad crítica, ¿cierto? Igual entonces a la densidad total T menos 3kc al cuadrado sobre 8 pi g al cuadrado. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Pues entonces lo que puedo hacer aquí en esta ecuación, en esta última ecuación, es pasar a dividir simplemente por la densidad la densidad de qué? La densidad crítica. ¿Y cómo nos quedaría la ecuación? Pues todo lo voy a dividir por la densidad crítica, o sea que me quedaría 1 igual a rho de t sobre rho sub c de t, ¿cierto? Y aquí cómo me quedaría esto. Entonces aquí cómo me quedaría, pues me quedaría 3kc al cuadrado sobre 8 pi g al cuadrado y pues por el rho de c de t. Pero entonces más bien hagamos algo y es que para eliminar y todo esto que esto no nos quede un 8, voy a volver a expresar qué significa la densidad crítica. ¿Qué significa la densidad crítica? Pues lo tenemos justamente aquí arriba, ¿no? Pues es esto. Entonces más bien en vez de escribir densidad crítica, pues vuelvo a colocar qué significaba. ¿Qué significaba? Pues significaba entonces 3 veces h de t al cuadrado y este 8 pi g arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se me cancela este 8 pi g, este 8 pi g, este 3 se me cancela con este 3 y entonces nos queda una ecuación de la siguiente forma. Me queda 1 es igual a, ¿y esto de aquí qué es? Esto de aquí, pues lo acabamos de definir, ¿qué era? Es el parámetro de densidad, ¿cierto? Es tomar cada una de ellas y dividirlas todas entre rho de c. ¿Mm? O sea que esto que está aquí, coger la densidad de energía total, que es la suma de esas tres, y dividirlas todas sobre el rho de c de t, pues me va a devolver justamente el parámetro de densidad total, el omega de t, que lo define aquí. ¿Están todos de acuerdo?
sea que me va a quedar 1 igual a omega de t, y aquí me quedaría entonces menos, aquí me quedaría entonces kc al cuadrado sobre h de t al cuadrado a al cuadrado, tal cual, ¿cierto? Me está llamando, a ver, perdón. Bueno. Y listo. Y entonces lo que tenemos aquí, digamos que la forma más recurrente de encontrar esta ecuación es más bien así. Entonces, esta sería nuestra conclusión y a veces la dejan expresar simplemente de la siguiente manera. Colocan k por c al cuadrado sobre h de t al cuadrado, a al cuadrado, y esto igual a omega de t menos 1. Y esta es la ecuación que usualmente suele aparecer. ¿Qué hicimos? Expresar la primera ecuación de Friedman, teniendo en cuenta los parámetros y la densidad crítica, el parámetro en este caso de densidad, ¿vale? Que es más fácil de calcular, y donde entonces aquí tenemos anexo igual toda la estructura que provenía de la misma ecuación de Friedman. Tenemos la constante, el tipo de curvatura, ¿cierto? Y tenemos pues todo el resto de características, el parámetro de Hubble, el factor de escala, y tenemos aquí inmersas todas las densidades, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo interesante, uy, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa aquí? Algo interesante, pues entonces, es que de esta misma ecuación podemos tener, digamos, tres casos muy interesantes, que de hecho salen de aquí visiblemente observando este, no sé dibujar, no, se ve que horrible, bueno, observando de aquí mismo justamente de la ecuación. ¿Cuáles serían esos tres casos? Bueno, pues los tres casos de esta ecuación serían, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tomo k igual, por ejemplo, a menos 1? O bueno, no, perdón. Al revés, más bien hagámoslo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, omega de t fuera menor a 1? Fíjense lo interesante. Aquí estamos, digamos que estamos comparando qué pasaría. ¿Qué pasaría si yo tengo un universo dados unos parámetros de densidad, ¿sí? Digamos una cantidad de densidad con respecto a la densidad crítica? Mejor dicho, una densidad, metámosle ahí de lo que sea. ¿Qué pasaría si esa densidad es menor a 1? ¿Qué pasaría con la curvatura? ¿Cómo obliga la curvatura a comportarse? Entonces, si omega de t es menor a 1, pues ¿qué pasaría con ese término? Tiene que ser menos uno. Exacto, tendría que ser negativo. Por tanto, la conclusión entonces es que para que eso tenga sentido, k, o sea, está obligando esta ecuación entonces a que k sea igual a menos 1. ¿Para qué? Pues para que ese valor negativo sea igual a un negativo que me da aquí en el lado izquierdo. Si no, esto no tendría sentido. Vale. Por otro lado, ¿qué sería? ¿Qué pasaría entonces si omega de t fuera igual a 1? Pues entonces, lo que lo obligaría a comportarse al tipo de curvatura, pues claramente aquí tenemos un 1, 1 menos 1 daría 0, por tanto k debe ser igual a 0. Y por último, si tenemos un omega de t mayor a 1, pues entonces ya sabemos que lo que pasaría es que k debería comportarse como un universo curvado positivamente, o sea, esférico. ¿Listo? Serían nuestras tres conclusiones parciales, pues de lo que podemos decir aquí de esa nueva ecuación de Friedman que nos salió, pero entonces con respecto a esos parámetros de densidad. ¿Listo? Bueno, aquí les comento yo lo siguiente. Pues fíjense que ya queda prácticamente 1, 2, 3. Aquí esto 3. 3, 4. 4, 5 hojitas, 5 páginas, ¿verdad? 4 páginas, 5 páginas que esas las voy a terminar el día de mañana. Entonces no quiero avanzar porque entonces mañana no me va a quedar mucho también por qué hablar. ¿Qué hora son? A ver. 7:46, listo, vale. ¿Qué pasó? Vale, a ver qué se me pasa por aquí. Por aquí pronto para dejar ya cerrar este tema. No, sí, yo creo que así estaría bien.
Sí, porque ya lo otro ya va a ser incluir entonces en las ecuaciones de Friedman todos los términos que faltan y dejar expresada una nueva ecuación de Friedman, que sería de hecho el caso, o sea, mejor dicho, sería la primera ecuación de Friedman definida con una nueva estructura que vamos a colocar ahí, dependiendo de todos los parámetros de densidad, y ya con eso entonces dejaríamos expresar esa ecuación. Damos unas notas finales de estas curvaturas. Una información súper interesante que mañana les quiero comentar como extra, como curiosidades, mmm, que tienen que ver, por ejemplo, como, de hecho tiene que ver con algo muy interesante, y es que lo que algunos cosmólogos dicen, de hecho, aquí por rellenar tiempo, lo que algunos cosmólogos dicen es que fíjense que esa constante, a ver, ¿cómo lo coloco yo aquí? A ver, esta supuestamente constante rho sub lambda, ¿cierto? Que está vinculada con la constante cosmológica, que sería la densidad de energía oscura. Lo que dicen los cosmólogos, o lo que en principio pensaron, es que esta constante debe ser aproximadamente, o debe estar relacionada con la constante, perdón, con la densidad de vacío, con la densidad de energía de vacío. ¿De dónde sale esto? Esto de aquí, izquierdo, sale de la relatividad general. Esto de aquí derecho sale de la mecánica cuántica. O sea que fue un intento muy interesante por parte de los cosmólogos de tratar de verificar o tratar de pensar qué era lo que sucedía con este rho sub lambda, a diferencia de este rho del vacío. ¿Por qué? Pues por lo que pensaban estos cosmólogos era de alguna forma que el universo, ¿cierto? Esa materia extraña, nosotros llamamos materia oscura que rellenaba todo el universo, lo que propusieron en principio, lo que dijeron fue que tal vez esa materia extraña, llamada energía oscura para nosotros, ¿cierto? Pues más bien sea, o más bien, digamos que desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos, es un campo que impregna todo el universo, ¿cierto? Y que está relacionado con la densidad de energía de vacío, o la energía de vacío, ¿sí? Entonces, en principio lo que pensaron es que vale, tal vez esto que hace que el universo se expanda puede estar muy relacionado con la densidad de energía de vacío. Pero salieron resultados, compararon de hecho con los datos observacionales y es que aproximadamente, digámoslo, rho sub lambda aproximadamente, según lo que han calculado hasta el día de hoy, es más o menos 10 a la menos 47 gigaelectronvoltios a la cuarta, y para la densidad de energía de vacío aproximadamente se tiene un valor de 10 a la 74 gigaelectronvoltios a la cuarta. O sea que fíjense la discrepancia tan grandísima que tienen estos dos valores, ¿no? Uno es a la 74 y el otro es a la menos 47. O sea que realmente parecido, no hay ni espero ninguno, ¿cierto? Claro, esta idea entonces lo que llevó a los cosmólogos fue entonces a replantearse esta idea de decir, vale, entonces pues de alguna forma lo que los datos nos arrojan, o por lo menos lo que se tiene hasta hoy en día, nos dice que realmente esta no es un buen modelo tratar de unificar ese concepto de energía oscura con eso que nosotros entendemos por energía de vacío, o densidad de energía de vacío, mecánica cuántica, ¿no? Que ustedes saben que, digamos, en mecánica cuántica no es que exista, digamos, un vacío absoluto, sino que más bien existe un campo donde ese potencial específicamente no es como que tiene un valor mínimo, ¿sí? No es como, por decirlo así, verlo clásicamente, esos potenciales que aparecen en mecánica cuántica, en teoría cuántica de campos para un campo en general, lo que hacen es tomar un valor bastante pequeño, un valor mínimo, y ese valor mínimo es el que nosotros conocemos pues como esa densidad de energía de vacío, pero de hecho es que nunca toca hacer, ¿sí? Nunca es que sea hacer, simplemente es un valor bastante pequeño. Entonces, pues eso prácticamente les quería yo como comentar ahí de pronto como curiosidades que de pronto mañana tocamos un poco más. Y con eso terminaríamos nosotros el curso. Y con eso entonces, perdón, nos iríamos entonces a hablar lo que sería, bueno, de hecho es que me da el paso para la introducción de lo que sería la teoría de FDR, ¿no? Con la segunda parte del curso que comenzaríamos el siguiente fin de semana. Cosas más interesantes por acá, pues también hay otra teoría, de hecho que por ahí yo la estuve revisando un tiempito muy pequeño, y es que otra teoría lo que dice es que puede más bien que esa cosa que hace que el universo se expanda no sea la energía oscura. O sea que todas las ecuaciones aquí de Friedman, digamos que no caerían, pero no tendrían en cuenta ese parámetro de densidad de energía oscura, sino que lo que dice es que el universo entonces más bien
lo que hace que se expanda es por el mero hecho de que en sí mismo existe lo que se llama un campo escalar. ¿Cómo así? O sea, lo que está diciendo prácticamente lo que dice este modelo, y de hecho si lo quieren buscar se llama el modelo de, no sé si lo han escuchado, quinta esencia se llama el modelo. El modelo de quinta esencia, ¿qué es lo que dice? De hecho, este nombre, de hecho, viene con esa filosofía aristotélica de quinto elemento. Digamos, pues. Entonces, este modelo de quinta esencia lo que dice es que aparte de toda la materia que se entiende, ¿cierto? Toda la materia ordinaria y pues la no ordinaria, que se entiende, de alguna forma pues está bien, son datos que hemos podido verificar y bien, pero digamos que este modelo de quinta esencia lo que hace es como darle característica a todo el universo de comportarse como un campo escalar. ¿Cómo así que un campo escalar? Pues exactamente así como se comportan, digamos, justamente los bosones. Los bosones están, de hecho, replicados en teoría cuántica de campos como un campo escalar. ¿Cómo así que un campo escalar? Pues lo definen esos parámetros phi. De hecho, digamos que la forma más genérica de colocarle un lagrangiano de ese tipo de campo escalar es más o menos que lo colocan como un medio de la parcial submu, digamos, de phi, y aquí supramu de phi, y digamos más un potencial. Esto de aquí, de hecho, esto de aquí en mecánica cuántica, yo no sé si ustedes lo recuerdan, los que vieron el curso de mecánica cuántica conmigo al final, esos últimos cursos, nosotros estuvimos hablando de la ecuación de Klein-Gordon. Este lagrangiano tal cual está ahí, me devuelve ese tipo de ecuación de Klein-Gordon, que es el que me describe de alguna forma, o sea, la dinámica justamente para los casos de partículas con spin cero y pues, bueno, para el caso general pues de los bosones, ¿sí? Entonces digamos que teniendo en cuenta ese parámetro general de este lagrangiano, que me vuelve ese tipo de campo escalar, en el cual se encuentran, en el caso de los bosones del modelo estándar de partículas, pues digamos que algo así es lo que dice el modelo de quintesencia pues, a nivel cosmológico, que tal vez el universo es que pueda estar impregnado de un campo escalar que se comporte de esta manera, digámoslo así, entre comillas, y entonces lo que sucede es que introduciendo esto a la teoría, ¿cierto? O sea, la teoría de donde partimos, digamos, a la acción, donde teníamos el integral de R y aquí el menos G y el de 4X, o sea, aparte del escalar de Ricci, entonces tendríamos que sumarle esta integral de quinta esencia, que sería añadirle un campo escalar extra, que sería este de acá, ¿cierto? O sea, esta L, si quieren, la que colocamos ahí. Y esto me devolvería entonces una estructura un poco más general, donde entonces el universo podría expandirse. Y de hecho es muy interesante ver de las ecuaciones que sale algo muy similar al desarrollo de Friedman. Y es que el universo podría expandirse dado si existe un campo escalar. En este caso, dado un campo escalar dado por este parámetro phi. Y yo estoy colocando aquí, que sería un parámetro escalar. ¿Sí? Un valor escalar. Pues yo no sé, son modelos por ahí que han salido, que han tratado como de resolver este problema de energía oscura, el problema pues, de expansión del universo, y más que todo es el problema de la inflación, que es como donde queremos tratar de pegarle, ¿no? En el punto 100, porque allí es justamente donde vamos a lograr unificar pues, mecánica cuántica con relatividad. Son modelos que han aparecido por ahí, son modelos que se siguen desarrollando, son modelos que a fin y al cabo, pues los datos pues, son los que van a dar la última palabra, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, eso les comento y pues ya entonces vuelvo y repito, ya mañana terminamos entonces con esa información, ¿listo? Entonces espero estén muy bien, chicos, espero les haya gustado y pues nos veríamos entonces el día de mañana, ¿listo? Listo, Nicolás, gracias. Listo, Fabián. Y pues nuevamente les pido disculpas por lo